Teoría fisiócrata. La fisiocracia es una teoría que surge en Francia a finales del siglo XVIII y es considerada como precursora de las ciencias económicas. Sus principales precursores son Francois Quesnay, Turgot y Riquetti. Esta teoría afirma que el Estado debe de intervenir en la menor parte posible y que la agricultura era la principal fuente de ingresos. Asimismo, sostenía que debía haber una mayor producción para pagar los costos. El principal aporte de esta teoría fue la tabla económica. En ella describe el sistema económico, las interdependencias estructurales y las relaciones entre los sectores productivos y las clases sociales. Estas últimas eran divididas en tres. La primera clase es la productiva, y esta contempla únicamente a los agricultores. La segunda clase es la estéril y contempla a los artesanos y comerciantes, ya que estos no producen riqueza. Por último está la clase de los propietarios. Esta considera a la nobleza, a los funcionarios y el clero. Los impuestos en esta teoría eran aplicables únicamente a aquellos que provenían de la agricultura, pues esta era considerada como la mayor actividad que generaba ingresos. Ahora hablaremos de la doctrina que defendió la libertad de producción y la libertad del mercado, con conceptos fundamentales de la escuela fisiócrata. Clásicos. La economía clásica se refiere a una escuela del pensamiento económico surgido en la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra. Se basa en la idea de que el libre mercado es la forma natural del funcionamiento de la economía y que ésta produce progreso y prosperidad. Pone fin a los obstáculos del feudalismo y da inicio al capitalismo como sistema económico basado en la libre competencia. El pensamiento clásico considera que el trabajo es el elemento decisivo en la creación del valor de un bien económico. Sus principales exponentes fueron Adam Smith y David Ricardo, que mencionaremos más adelante. La economía clásica defiende la libertad de producción y la libertad del mercado. Por el contrario, rechaza la intervención del gobierno a través de control de precios, cuotas, regulaciones o cualquier otro mecanismo que alterara al mercado en su normal funcionamiento, siendo sus principales principios la libertad personal, la propiedad privada, la iniciativa individual, la empresa privada y la interferencia mínima del gobierno. La obra más representativa del pensamiento clásico fue La riqueza de las naciones de Adam Smith, en la que expresa la teoría valor-trabajo. Menciona que el valor de un bien se determina por la cantidad de trabajo que se utiliza en producirlo. En su teoría de precios refiere dos tipos, el natural y el de mercado. El precio natural de una mercancía lo define como aquel suficiente para pagar la renta, los salarios y los beneficios, y el precio de mercado como precio efectivo al que se venden las mercancías, determinados por la oferta y la demanda. Adicionalmente, Adam Smith considera que la división de trabajo incrementaba la riqueza de una nación, ya que permitía la productividad a través de la especialización del obrero, lo que permitía a los productores el ahorro de capital. Otra obra importante fue Los principios de la economía política y tributación de David Ricardo, donde se expone diversas teorías, entre ellas la teoría del valor. A diferencia de Smith, Ricardo considera que el valor de un bien no solo dependerá del trabajo empleado, sino también de la escasez que dicho bien tenga. Cuanto más difícil sea encontrar para comprarlo, más valioso será. Fueron diversas las teorías de Ricardo, sin embargo solo mencionaremos dos. La teoría de la distribución, que fue el primer modelo usado en economía que trataba de explicar cómo se distribuían los ingresos de la sociedad. Se conformaba por los capitalistas, quienes ahorran e invierten a cambio de un beneficio, por los trabajadores, que representan la fuerza laboral a cambio de salarios, y por los terratenientes, que permiten que la producción se desarrolle en sus tierras a cambio de una renta. Teoría de las ventajas comparativas. La teoría de la ventaja comparativa constituye una explicación del comercio internacional, basada en las diferencias de los costes del trabajo entre los países. Teoría marxista. Karl Marx centró sus análisis en el choque de intereses entre la burguesía y el proletariado, guiando sus investigaciones en el campo económico por un objetivo político dominante, el modo de producción capitalista. Adopta a su modo el sistema económico como un flujo circular de producción y consumo que en un principio fue creado por los clásicos. Propone una crítica a la economía política que principalmente se ve reflejada en su obra El Capital, publicada en 1867. Él desarrolló parte de sus grandes obras de la mano de Friedrich Engels. Una de las corrientes importantes fue el materialismo histórico.
Esta teoría sostiene que los acontecimientos históricos como guerras, cambios de gobierno, son provocados por factores económicos. Marx también analiza el valor del trabajo, es decir, que el valor de una mercancía se determina por la cantidad de trabajo que fue necesaria para su producción. Asimismo, en sus teorías se aborda la explotación. La única manera de generar riqueza es a través del trabajo. Sin embargo, en el contexto capitalista, el obrero que ha generado dicha riqueza recibe en su salario menos de lo que produce. A esta diferencia se le denomina plusvalía. Es conservada la ganancia por el capitalista y es acumulada en forma de capital, es decir, que esta acumulación de capital es en consecuencia de la explotación de los trabajadores. Siguiendo con las teorías del valor de Karl Marx, él contempla las fuerzas productivas. Él considera tres fuerzas básicas productivas. La primera consiste en los cambios continuos de la tecnología, que en otras palabras podríamos decir la industrialización. La segunda, el trabajo es el ejercicio en la práctica real de alguna actividad productiva. Y la tercera, la fuerza de trabajo, que por otra parte podríamos decirlo como que es la persona o el obrero. A su vez, Marx distingue a dos sectores. Estos dos sectores son medios de producción y medios de consumo. Como lo vimos anteriormente, medios de producción es la tecnología, la fuerza de trabajo y el capital humano. Y medios de consumo, que es el mercado. Por último, tenemos que Marx dejó su pensamiento a través del tiempo. Este pensamiento comunista sirvió como base a países occidentales, la Unión Soviética, 1917, y China después de la Segunda Guerra Mundial, así como le sirvió de inspiración a Lenin. Engels, como uno de sus discípulos, también hizo publicaciones de él mismo, pero se dio a conocer en todo el mundo con su célebre libro El hombre unidimensional. Teoría subjetiva del valor. Comienza con la revolución marginalista, donde el enfoque clásico buscaba nivelar el beneficio derivado de competencia de capitales con precios relativos diferentes de la producción, mientras que el enfoque marginalista se basaba en la utilización óptima de recursos escasos para satisfacer necesidades. Consideraba la valoración de la utilidad de las mercancías por los consumidores y los precios eran indicados de acuerdo a las preferencias de los consumidores. Equilibrio de precios entre escasez y demanda. Los clásicos daban el valor de mercancías de acuerdo a la dificultad de producción, mientras los más marginalistas buscaban un precio justo que reconocía a la oferta y a la demanda. William Stanley hizo aportaciones a esta teoría al matematizar la teoría económica y al romper con la tradición de la economía política clásica. Revolución Jenosiana era una utilidad variable continua que buscaba satisfacer deseos ordinarios del hombre al menor costo de trabajo posible. Era un valor diferente para cada persona. La teoría subjetiva del valor consideraba costo real y costo de oportunidad. Se dividía entre placer y dolor. El placer era el consumo de bienes y servicios, que se consideraba una utilidad positiva, obteniendo una magnitud de utilidad para cada bien, mientras que el dolor representaba el trabajo, el capital de trabajo y los recursos naturales. El trabajo era considerado como una utilidad negativa o desutilidad. Se consideraba como valor de cambio. Sin embargo, este valor de trabajo era diferente para cada individuo. El capital de trabajo representaba el gasto que tenían que ejercer anticipadamente para sostener a los trabajadores de todas las clases, y los recursos naturales estaban limitados a las condiciones que pudiese tener cada lugar. Philip Henry hizo aportaciones oponiéndose al enfoque clásico. Para él, el costo de producción era la significación marginal de algo más. Decía que la curva de oferta de cualquier mercancía es igual a la curva de demanda inversa. Nos hablaba de la teoría de la distribución con el análisis del agotamiento del producto y los factores de producción. Adicional está Francis Isidro,
quien hizo aportaciones con líneas de contorno que representaban curvas de indiferencia. Él buscaba mantener la competencia con un monopolio bilateral, y para él el equilibrio era el intercambio según el número de agentes económicos.